Bueno, muy buenos días, estimados estudiosos. Cumpliendo con nuestro plan de cronograma de actividades el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre licenciamiento ambiental, sobre este tema que es bastante necesario dentro de la legislación y pues la temática que ustedes van a desarrollar. Entonces, reitero, cualquier duda que surja a partir de este encuentro o los que lo vean por diferido, aquellos que se conecten durante el desarrollo de este encuentro sincrónico, pues con muchísimo gusto lo podré solventar, ya sea por los canales institucionales o a través de cualquier medio que ha dispuesto la universidad para poder mm, indicar o tener contacto pues de manera directa con ustedes. Bien, entonces pues vamos a hablar un poco de licencias ambientales, estudios para estos estudios ambientales de licenciamiento ambiental en Colombia. Pues para ello lo primero que hay que indicar es que existe la licencia ambiental en Colombia, que es esa autoridad, esa autorización que da las diferentes entidades como la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, las CAR, Corporaciones Autónomas Regionales, los municipios, o aquellos que fueron creados a través de la ley, que ya ahorita vamos a ver un poquito sobre ello, para poder otorgar licencias ambientales. Sea lo primero indicar que uno de los decretos que nos da todo el tema o el desarrollo del licenciamiento ambiental en Colombia, de su exigibilidad además, es el decreto 2041 del 2014 en su artículo 8 y en su artículo 9. Allí nosotros podemos ver cuáles son aquellos proyectos que están sometidos a la exigibilidad de licencia ambiental. Como lo podemos ver aquí en esta primera presentación, podemos ver que da un sector de hidrocarburos, también nos da algo del sector minero, algo del sector eléctrico, pero pues la idea aquí es consultar evidentemente la norma para saber cuáles son aquellas actividades que nos indican, determinan, deben tener como procedimiento el licenciamiento ambiental. Entonces, a la pregunta, ¿qué actividades en Colombia que intervengan con los recursos naturales requieren licencia ambiental? La respuesta es la que indique la norma en su decreto hoy 2041 en sus artículos octavo y noveno. Entonces les invito pues a que consulten, a que miren un poco frente a este tema de los proyectos necesarios. Vamos a hablar un poco entonces de competencias de licencias ambientales. Cuando yo hablo de competencia, estoy hablando de la legitimidad que se le da en este caso o la potestad que se le da a determinada entidad para conocer de determinados temas, ¿verdad? Entonces, tenemos que existen unas competencias privativas, exclusivas, determinadas, otras que se pueden delegar y en temas de licenciamiento ambiental. En esta oportunidad les estoy presentando en el sector hidrocarburos, nos indica la norma claramente que esta actividad de exploración sísmica, además que requieren construcción de vías para tránsito vehicular, y actividades de exploración sísmica en áreas marinas del territorio nacional, la competencia, fíjense, es de manera privativa de la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental o la ANLA. Entonces, aquí decimos que si necesitamos realizar lo primero, una actividad del sector hidrocarburos, vamos a necesitar una licencia ambiental. Y lo segundo, que la competencia cuando es esta actividad es justo ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Para este efecto y entendimiento de lo que es competencia, traigo otro ejemplo que lo pueden ver aquí en las diapositivas, que es dentro del sector minero. Entonces podemos ver que en el sector minero, bueno, vemos acá en la parte izquierda de sus pantallas las Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y en la derecha las CAR, Corporaciones Autónomas Regionales del mismo sector minero, bien, con la misma actividad carbón, pero ¿qué podemos ver en estas presentaciones, en estas diapositivas que difiere? Como lo pueden ver, es la cantidad de explotación proyectada en mineral, entendiendo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales conocerá de aquellas exploraciones proyectadas cuyo em, em,
explotación sea mayor o igual a 800.000 toneladas al año. Entonces, cuando en el sector minero, o sea, se quiere hacer esta actividad, lo primero hay que ir ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cuando se proyecte esta explotación. En tanto, en el mismo sector minero, cuando se requiere de una explotación proyectada menor a 800.000 toneladas por año, pues vamos ante las autoridades o corporaciones autónomas regionales de la CAR. Entonces vemos cómo la competencia de licencia ambiental va o bien al ANLA o a la CAR dependiendo de lo que indique. Entonces, así como encontramos en el artículo 8 y 9 la exigibilidad de la norma ambiental, también vamos a encontrar esta competencia atribuible. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, pues será de manera privativa, que en el sector del carbón, pues dependiendo de proyectadas las toneladas. Entonces, para invitarlos a consultar también este aspecto. Lo que quiero sí que dejar claro es que dentro de la competencia para licenciamiento ambiental, tanto como para las actividades, lo indica claramente la norma. Bien. Existen otras autoridades. Estas fueron creadas por la Ley 768 del 2002, donde brindó también competencias ambientales para la autorización de licencias ambientales en los distritos de Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, y les dio la facultad, la competencia de ejercer dentro del perímetro urbano de cabecera distrital las mismas funciones que en su momento se atribuían a la Corporación Autónoma Regional, en las que fuera aplicable obviamente el medio ambiente. Entonces, tenemos que las autoridades ambientales para conceder licencias dentro de este mandato de ley fue en Cartagena el Establecimiento Público Ambiental, que tiene estas siglas EPA. Tenemos en Santa Marta DATMA, Departamento Administrativo, perdón, Distrital del Medio Ambiente. Tenemos la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA de Barranquilla, ejerciendo las mismas funciones que se le atribuyen a las CAR, mm, pero obviamente que son funciones atribuibles dentro del perímetro urbano. Eso es algo importantísimo para tener en cuenta. También tenemos otro ejemplo en el sector eléctrico, donde por favor mira la diapositiva, dista de una u otra frente a la competencia es la capacidad generadora de energía. Entonces, una, cuando tiene una operación o una capacidad generadora, perdona, eh, atribuible en sentido superior será atribuible a la ANLA y cuando es inferior será atribuido a las corporaciones autónomas regionales, ¿no? Entonces, hablando de lo mismo de competencias, podemos ver aquí que la ANLA tiene de manera exclusiva la construcción de carreteras, incluyendo puentes, demandas e infraestructura, y por ejemplo, las CAR tiene todo lo que es el sector marítimo y portuario, pero ahí salen los que no sean de gran calados, que son unas infraestructuras muy grandes con unas toneladas específicas, en donde ya es directamente de la ANDA. De resto, le corresponde a las CAR. Miremos otro ejemplo. Frente a la producción de pesticidas, la competencia es exclusiva para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Igual para los proyectos que afecten las áreas del sistema de parques naturales, en tanto nos dice que cuando estemos hablando de proyectos de red vial secundaria y terciaria, también de carreteras y puentes, pero secundaria y terciaria, será competencia exclusiva de la Corporación Autónoma Regional, ¿no? Entonces, un pequeño resumen aquí frente a la exigibilidad de licencias ambientales, decreto 2041, su artículo octavo y noveno. Mm, Cuando hablamos de competencias, hablamos que lo puede tener la autoridad de licencias ambientales. La ANLA, podemos decir que la tiene la Corporación Autónoma Regionales de acuerdo o en función a lo que la ley determine cuando sea privativa o cuando esa se pueda delegar en función de la cantidad de proyección o cantidad de explotación de un mineral. Mm, Tenemos otra autoridad, que es la ley 768 del 2002, donde atribuye otras autoridades ambientales esta competencia y
em, hacemos unos pequeños comparaciones de lo que la ley nos dice, dónde se conoce cada una de estas competencias ambientales. Quiero entonces empezar y voy a hablar ahora de unos documentos muy importantes dentro del licenciamiento ambiental para tener en cuenta. Uno es el término de referencia. Los términos de referencia son aquellos lineamientos que la autoridad ambiental, a través del Ministerio del Medio Ambiente, desarrolla para que tengan adaptados, obviamente, a la particularidad de cada proyecto para tener como base. Si resulta que vamos a consultar unos términos de referencia sobre un proyecto que no tenga términos de referencia, debemos solicitar al Ministerio del Medio Ambiente de Desarrollo Sostenible la expedición de estos términos, quien tendrá la obligación dentro de los 15 días siguientes a presentar la solicitud, expedir esos términos de referencia. Entonces, entendiendo que los términos de referencia no suplen estudios ambientales, más lo complementan, ¿verdad? Complementan esos estudios ambientales que además son obligatorios. Esos términos de referencia, aquí tenemos un ejemplo en donde el ministerio da una elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos para la perforación exploratoria de hidrocarburos. Como lo pueden ver, trae localización, trae descripción del proyecto, traen caracterizaciones de determinados impactos que puedan producirse, de residuos peligrosos, costos del proyecto, área de influencia, bueno, y todos estos aspectos determinantes dentro de un proyecto. Los que, como indico, hay que adaptarlos a las particularidades, ya que las características ambientales, regionales y locales en donde se pretenda desarrollar, pues obviamente dista una de otro claramente. Entonces, bajo esos aspectos, pues los términos de referencia están ubicados de esa manera. Existen además los estudios ambientales que nos trae la norma para aquellos proyectos de licenciamiento ambiental. Estos estudios ambientales son claramente dos: uno el diagnóstico ambiental de alternativas y otro el estudio de impacto ambiental para, para tener en cuenta. Entonces, pues como definición, el estudio de impacto ambiental es un documento básico que decide sobre la viabilidad de los proyectos que requieran pues del licenciamiento ambiental. Como les indicaba, para todos aquellos proyectos que requieran licencia ambiental es obligatorio presentar o los estudios ambientales, que pues ya vemos cuándo se presentará uno o cuándo el otro. Entonces, los estudios de impacto ambiental como documentos básicos exigiendo esta presentación para aquellos que requieran una licencia ambiental. El primero, el estudio de impacto ambiental que contiene, pues vamos a mirar el artículo 21 del decreto del licenciamiento ambiental y va a tener, por ejemplo, el objeto, el alcance del estudio, todo lo que trata la delimitación del área de influencia directa e indirecta, de todo lo que es un proyecto, la identificación de los impactos bióticos, abióticos, socioeconómicos, todo lo que puede ocasionar este proyecto o lo que es y cómo mejor se va a poder prevenir, cómo se va a poder mitigar, corregir o compensar de acuerdo a los lineamientos de cada uno de los planes de manejo ambiental, ¿no? Dentro de ese estudio ambiental también se tiene que indicar claramente cuáles son los programas de monitoreo, cuáles son los planes de contingencia, de riesgo que se evalúan dentro de este, este proyecto a realizar. Como lo ven, y como lo que quiero proyectar es que los términos de referencia son simplemente lineamientos que el Estado da para que se realicen unos estudios ambientales en condiciones íntegras, y estos estudios ambientales deben tener una serie de parámetros que deben consultarse en la normatividad y que aquí se reflejan algunos para que estos puedan ser completos. Eh, como indicábamos, estos estudios ambientales pueden ser o bien el diagnóstico ambiental de alternativas o el estudio de impacto ambiental. Primero explico qué significa cada uno y ya luego digo cuándo se utiliza cada uno determinando en qué proyecto.
Cuando nosotros hablamos de diagnóstico ambiental de alternativas, estamos hablando de un documento que permite, además de evaluar, comparar, pues comparar que desde un punto de vista, como exige la norma ambiental, diferentes opciones que se tienen para ejecutar un proyecto. Entonces, este aporta unos elementos requeridos para seleccionar pues una alternativa, una dentro de las alternativas que se presenten, ¿no? Entonces, el diagnóstico ambiental de alternativas son varias alternativas para realizar la ejecución de un proyecto y estas nos van a permitir evaluar y comparar todos los riesgos o impactos negativos que se puedan realizar con la ejecución de este proyecto. Es algo claro que no todos los proyectos requieren una formulación de estudio de alternativas. Entonces, a la misma pregunta que indiqué desde el principio, ¿cuáles son los proyectos que requieren de diagnóstico ambiental de alternativas? Pues solamente los que indique la norma, en este caso nuestro decreto 2041 del 2014 en su artículo 18 o el compilado decreto 1076 del 2015 en el artículo 222, 342 y nos indica claramente cuáles son los proyectos que requieren de diagnóstico ambiental de alternativas. Entonces, hasta este punto, conclusiones las siguientes. Eh, todos los proyectos que requieran de licencia ambiental como exigibilidad, en su artículo 8 y 9, todos estos proyectos van a requerir de un estudio de impacto ambiental. Bien, como uno de estos dos estudios. Ahora, hay otros que no requieren de estudio de impacto ambiental, sino de un estudio de diagnóstico de alternativas. ¿Cuáles? Pues estos. Entonces podemos encontrar, obviamente, acá está el artículo donde los podemos ver tranquilamente o claramente, pero les puedo indicar que son construcciones de puertos, construcciones de aeropuertos, construcciones de segundas calzadas, proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra, construcciones de vías férreas, o sea, como ustedes lo pueden ver, mediante lo voy nombrando, son construcciones que tienen dimensiones superiores que pueden producir impactos y grandes impactos mejor a estos recursos naturales. Entonces, lo que la norma quiso o el espíritu normativo fue en estos proyectos que se requiere mayor intervención de los recursos naturales, mayores impactos, no nos vamos a quedar cortos con un estudio de impacto ambiental, sino vamos a hacer algo más detallado como un diagnóstico ambiental de alternativas, en donde son varios estudios, es un conjunto de estudios detallado que nos permitan realmente escoger aquel que impacte menos o que no sea tan significativo para la afección de los recursos naturales. Entonces, este diagnóstico lo que se indica que no se reduzca de pronto a lo que a lo que se indica como un mero inventario de datos sin valor operativo, sino que realmente sea un proceso donde se deba incluir una propuesta realista a esas mejoras, una propuesta realista en donde resuelva los problemas diagnosticados y en un sistema obviamente con parámetros que permitan medir y controlar y seguir estos impactos negativos. Es importante dentro de este diagnóstico ambiental de alternativas, dentro del objetivo alternativas, esta información sobre la compatibilidad del proyecto a través del POT o el Plan de Ordenamiento Territorial. Es importante mirar la viabilidad que tiene determinado proyecto dentro del plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Si no lo revisamos o lo dejamos de últimas y resulta que dentro de ese uso del suelo no está permitido determinada actividad, pues no, ya estamos empezando mal. Entonces, ese diagnóstico debe incluir además esa compatibilidad además de efectos y riesgos ambientales, esto cuando existan presencia de comunidades y de los mecanismos utilizados para informar sobre determinado proyecto, un análisis de costo-beneficio frente a las
diferentes alternativas presentadas. Además, hay que seleccionar y justificar la mejor alternativa desde el punto de vista ambiental para este diagnóstico ambiental. Entonces, de manera complementaria, podemos indicar, como ya lo vamos a ver enseguida, que existe una etapa previa de la solicitud de licencias ambientales, en donde se pregunta si es viable o no la presentación del diagnóstico ambiental de alternativas, pero además ya podemos prever que solamente son un requisito que se exige para los proyectos con características lineales grandes de grandes impactos, pero que además de lo anterior la norma lo indique. O sea, no podemos presentar un diagnóstico ambiental de alternativas cuando no es exigible, o no podemos dejar de presentarlo cuando la norma lo solicita. Entonces aquí hago una serie de preguntas, pues ahí están las respuestas. Sin embargo, pues para aclarar cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos qué orientan los planes de manejo ambiental, está orientando básicamente esas formas de mitigar, de prevenir, de controlar, de evitar los riesgos ambientales en determinada zona en donde nosotros vayamos a realizar esa obra o vayamos a realizar ese proyecto. Esa es la orientación de los planes de manejo ambiental, que no son estudios ambientales, es diferente, ¿bien? Cuando los términos de referencia son estudios ambientales, la respuesta es no. Claramente, como lo indiqué, los términos de referencia son los lineamientos que da la autoridad ambiental para realizar, para complementar unos estudios ambientales. Si bien cada uno se alimenta del otro, es un plan de manejo ambiental, unos buenos términos de referencia y unos estudios ambientales se complementan, no son exactamente lo mismo. Hago otra pregunta. Según la norma de licenciamiento ambiental en Colombia, uno de los documentos base para la elaboración de estudios ambientales son, pues, lo indicado, los términos de referencia. En los proyectos que requieran licencia ambiental, ¿es obligatorio presentar el diagnóstico ambiental de alternativas? No, no en todos es obligatorio presentarlo, solamente en los que indican la norma, ¿no? Que es lo que vimos acá, los que diga el artículo 18. En tanto, sí, a la respuesta a la pregunta siguiente, en los proyectos que requieran licencia ambiental, ¿es obligatorio presentar estudio de impacto ambiental? Sí. Bien, entonces, si ven, hablamos de planes de manejo, estudios ambientales, diagnóstico ambiental de alternativas y em, estudios de impacto ambiental. Existe otro que es el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos, pero ya esta es una herramienta que da el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para que las autoridades ambientales competentes adopten criterios generales para que puedan concederse o no licencias ambientales, como un checklist, como una herramienta en donde ellos pueden empezar a hacer verificaciones sobre si cumplen o no con la presentación de licencias ambientales normativos, y bajo ese manual de evaluación de estudios ambientales de proyectos se tiene que regir las autoridades para conceder o no una licencia ambiental. Entonces, por favor, tener claro que una cosa es plan de manejo ambiental, otras son los términos de referencia, otros son los estudios de impacto ambiental, otros los diagnósticos ambientales de alternativas y otros los manuales de evaluación de estudios ambientales de proyectos, pues para que ustedes lo eh, repasen un poco mejor con el material que tenemos disponible para ello en el aula. Pero sin embargo, pues aquí se los aclaro un poco. Voy a hablarles entonces un poquito sobre lo que es el procedimiento para el otorgamiento de manera pues rápida, ya atendiendo a los conceptos dados. El interesado acá debe formular una petición dirigida ante la autoridad ambiental competente para ver si debe solicitar o no la presentación de un diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Cuándo tiene que hacer esta solicitud? Pues cuando sea alguno de las actividades que refiere este artículo dentro del diagnóstico ambiental de alternativas. Un segundo, por favor. Entonces, cuando nosotros estemos en cursos en un proyecto, pues lo vamos a solicitar. La autoridad tendrá 15 días hábiles para indicar si se requiere o no realizar dicho estudio, y la autoridad ambiental expide un acto administrativo que da inicio al trámite
de diagnóstico ambiental de alternativas. Aquí no hemos empezado ninguna licencia. Pues si no, pues ya miramos. Si sí, pues expide un auto de inicio de trámite. ¿Qué se hace? Pues en 15 días se verifica, se va al sitio, se solicita documento adicional, puede tener hasta un mes de prórroga y la autoridad ambiental va a entrar a, debe evaluar el diagnóstico ambiental de alternativas y elegir la más favorable para el estudio de impacto ambiental. Para ello tendrá 10 días hábiles después de realizar todo esto, para que el interesado pueda saber con qué estudio de impacto ambiental se va la licencia. ¿Ok? Aquí dos cosas importantes. Uno, que el diagnóstico ambiental de alternativa se pide solamente para los proyectos enmarcados en la licencia. Y dos, que la autoridad ambiental competente de autorizar la licencia es la encargada de elegir el diagnóstico. Si bien yo escojo uno y lo sustento, la autoridad es que es quien finalmente va a elegir la alternativa más favorable para que se vaya con ese estudio de impacto ambiental. Entonces, si no requiere de diagnóstico de alternativas ambientales, o sea, porque es un proyecto que no indica la norma o que la autoridad me haya dicho, pues mira, para tu proyecto no lo precisas, no lo necesitas, pues el interesado debe radicar el estudio de impacto ambiental ante la autoridad competente. eh, con todos los anexos que ya pues como vimos que son estudios técnicos de suelos, de impactos, de control, de monitoreo, de contingencia, etcétera, va a expedir inmediatamente un acto administrativo que le da inicio al trámite de licencia ambiental. Entonces, en este estudio de impacto ambiental se realiza una evaluación en donde inicia con 20 días hábiles en donde se tramita y se realiza una visita, ¿bien? Luego, pues si no consideran que tenga que ser visitado, va a dar un término de 10 días. Si se requiere de una información adicional, puede prorrogarse un mes hasta que llegue toda la información solicitada. Puede solicitar también información técnica a otras instituciones que precisen de información frente a la realización de esa obra y luego de cumplidos estos términos tiene 30 días para expedir una resolución en donde evalúa si expide o no, si otorga o no una licencia ambiental. Eso es más o menos a grosso modo. Ese procedimiento uno es cuando el interesado eh, solicita determine la necesidad de presentar un diagnóstico o no, o si directamente nos vamos con estudios de impactos ambientales. Entonces, conclusiones de la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos en los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental. Una vez transcurrido dicho término, se deberá radicar ante la autoridad competente dicho estudio de impacto ambiental y anexar toda su documentación. Entonces, cuando no requiere pronunciamiento sobre la exigibilidad, pues cuando no esté allí ubicados dentro de la lista que les indiqué. ¿Cuáles son los otros requisitos de las licencias ambientales? Pues hay que presentar formularios, porque acuérdense que aquí les hablé aquí les hablé de todos los anexos. Entonces, ¿cuáles son? Todos los planos, costos estimados, cuando está actuando un tercero, pues el poder debidamente otorgado, una constancia de pago, de presentación de evaluación de licencias que se debe radicar ante la ANLA y hacer una autoliquidación, también un documento identificativo de existencia y representación legal de las personas jurídicas, un certificado del Ministerio de Interior donde indique que allí no existen em, comunidades étnicas y la existencia de territorios colectivos en el área de proyecto, porque si existieran comunidades étnicas hay que realizar este mecanismo de participación y obviamente avalarlo. También hay que solicitar anexar copia de erradicación del documento
ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ¿no? Frente a esta conservación histórica de patrimonios, de, bueno, en fin, y un formato de aprobado por la autoridad ambiental competente en donde se ha realizado una verificación preliminar del documento que conforma la solicitud de licencia ambiental. Digamos que esos son más o menos los anexos y los requisitos que habla también pues la norma frente a la presentación. Aquí pues no sé, perdonar a ver si se ve mejor así. Bueno, este es un formulario único de la solicitud de licencias ambientales, en donde, perdón, pues existe como el nombre, los datos del proyecto, la localización, la realización de permisos puntuales si los hubiese, de vertimientos, emisiones, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a hablar de algo que se llama superposición de proyectos. Fácilmente es cuando existen dos proyectos dentro de una misma área. Entonces se podrá realizar siempre que los dos puedan coexistir y además que se identifique, maneje y se le dé manejo a responsabilidades de manera individual frente a los impactos generados. Entonces puede existir superposición de proyectos. Lo único es que hay que comunicar al titular de la licencia, ¿no? Y que éste conozca dicha situación. Las licencias igual se pueden modificar porque durante el camino o durante el desarrollo del proyecto varió. ¿En qué puede variar? Pues eh, hay más impactos que los indicados en la licencia o los identificados en la licencia. También podemos indicar que hay una modificación en cuanto al área del proyecto se reduce o se amplía. También puede haber un cambio o una modificación de licencia ambiental cuando el volumen de explotación cambie o el nivel de producción cambie o el nivel de producción de energía cambie, porque son cosas que se pueden presentar durante el desarrollo. Entonces, pues la norma no ha sido ajena a a estas modificaciones eventuales dentro de las licencias ambientales, y lo que indica es que puede existir esta modificación. Mm, También puede modificarse cuando en esas labores de seguimiento se resalten impactos adicionales. Entonces dices, bueno, esto no fue identificado en su momento, ahora voy a ir ante la autoridad ambiental y pido una modificación ya que existen unos impactos adicionales. Y además, cuando se pretenda variar las condiciones de uso o aprovechamiento, también debe consagrarse o cuando generen un mayor impacto sobre los mismos, también debe consagrarse en la licencia ambiental y solicitar su modificación. También existe el cambio de los solicitantes de licencia ambiental. No existe ningún inconveniente. Durante el trámite podrá hacer cambio de licencia ambiental y también se puede hacer una cesión total o parcial. Lo único es que cuando el beneficiario de la licencia ambiental quiera ceder de manera total o parcial el proyecto, esto implica la cesión también de todos los derechos y de todas las obligaciones que ello derivan, incluyendo pues las responsabilidades que se adquirieron en el momento del otorgamiento de la licencia ambiental. ¿Cuándo podemos nosotros perder una licencia ambiental? Cuando transcurridos 5 años a partir de que esté en firme la resolución o de su ejecutoria, no se ha dado inicio a a esta construcción, a este proyecto. Entonces la autoridad, obviamente antes de decir que perdieron la licencia ambiental, los requiere y les indica, los llama y les diga que informen cuál es el motivo o las razones por las que no se ha dado inicio a este proyecto, y la autoridad ambiental competente pues lo evaluará y de acuerdo a lo presentado y si pueden acreditar o atribuir estas circunstancias a fuerza mayor a caso fortuito, pues pueden seguir conservando esa licencia ambiental, pero siempre tiene que hacerse, requerir al interesado, se tiene que hacer el debido proceso para poder hacer esta pérdida de vigencia. Además, las licencias ambientales siempre deben estar controladas y seguimiento, pues las autoridades ambientales tienen que verificar la eficiencia y eficacia de todas esas medidas de planes que presentaron, constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos y obligaciones, corroborar que existan los comportamientos
de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos formulados, verificar obviamente el cumplimiento de la normatividad debe hacer unos informes de cumplimiento ambiental ante la autoridad ambiental que deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a 3 meses. Cuando no se haya cumplido estos informes de cumplimiento ambiental, eh, la autoridad ambiental competente se deberá pronunciar, ¿no? Como diciendo, esto, y ahí es cuando, digamos, de alguna manera empiezan los procesos sancionatorios. Cuando no cumples, cuando estos informes de cumplimiento ambiental lo que registran son requerimientos frente a la falta de eficiencia, de eficacia, a la falta de toma de medidas de manejo, etcétera. Entonces, ese es el control de seguimiento del acceso a la información ambiental es importante. Ustedes tienen de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea vital, que es el aplicativo creado para todos los colombianos para que puedan verificar de manera más ágil todas las solicitudes de trámites ambientales existentes en el país, trámites administrativos de licencia ambiental, planes de manejo, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. Ahí más o menos les hago como un pantallazo del acceso a la información ambiental disponible en Colombia. Entonces, pues ahí hay que buscar un trámite, descargar documentos, consultar el estado del trámite, si tú tienes una queja o una denuncia, también para solicitar audiencias públicas de forma ágil y demás. Y hay un registro único ambiental denominado ROA. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta protocolos para monitorear, para seguir, para informar sobre todo el uso de los recursos naturales al cargo del IDEAM, de este Instituto de Investigación, donde hace diferentes sectores productivos cuya herramienta captura y le da salida de información al registro único ambiental. Entonces allí ellos compilan ese protocolo de monitoreo, de seguimiento de uso de recursos naturales. Entonces allí hay como conoce el registro único ambiental, como esa forma en donde está el recurso, por ejemplo, miren agua, energía, materias primas, ¿ves? Entonces aquí emisiones, luego productos generados, acá desechos, bueno, todos estos son productos. ¿Qué pasa? Todo esto se hace una medida de gestión ambiental, ¿verdad? Y en donde se hace toda una compilación, unas medidas de gestiones ambientales y se tramitan. ¿Para qué? Pues para ser absolutamente conocidas. Como lo podemos ver acá, todo este centro de información. Entonces pasa a esta entidad que lo recopila y el registro único de información para una gestión de información y conocimiento. Entonces, todo esto es para saber y conocer sobre nuestros recursos naturales y sobre todo cuáles son los protocolos de monitoreo o seguimiento que se tienen sobre ese tema. Finalmente, pues acá les dejo la página en donde pueden ver ese sistema de información en Colombia para el tema de los estudios y de licencias ambientales. Entonces, pues con esto dejo expuesto ante ustedes un poco todo el tema de licencias ambientales frente a su realización, sobre su exigibilidad y frente a cuáles son las autoridades competentes para realizar todo esto, algunos documentos importantes, unos estudios ambientales también necesarios y bueno, cualquier duda que tengan frente a este tema o cualquier otro, pues por los canales institucionales, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, pues estaré prestos a colaborarles. Muchas gracias por su atención.